Buenas tardes, en este video vamos a explicar lo que es un circuito mixto y donde vamos a utilizar son las siguientes fórmulas para validar si lo que está pidiendo es voltaje, intensidad o corriente y resistencia. Para la potencia es el triángulo potencia es igual voltaje sobre corriente. En este caso, para saber la resistencia total, vamos a irlo sumando por partes. En este primer paso pues tenemos todas las 5 resistencias. Posteriormente vamos a irlas reduciendo. A las reducciones le vamos a poner Rec 1, que es la suma de dos resistencias, ya sea en serie o en paralelo. Cuando son en serie se caracterizan por tener la misma corriente y tener diferente voltaje. Cuando es en paralelo tienen el mismo voltaje pero diferente corriente. Asimismo vamos a explicar en este caso lo que es la resistencia 4 y 5, que son las últimas del circuito. Se convierte a la primera Rec 1. Ya al hacer la suma de la resistencia 4, que son 220 ohms, a la resistencia 5, que es 1 kilo ohm, que son igual a 1000 ohms, te da una suma ideal de 1200 ohms. Luego, por siguiente, para sacar la resistencia Rec 2, como la resistencia 2 y la resistencia 3 están en serie, están sujetadas por el mismo nudo pero en diferente forma, se vuelven a sumar, dándonos una resistencia Rec 2 de 1800 ohms. Posteriormente tenemos estas dos resistencias en paralelo, que ya sacamos lo que es el Rec 2, y al hacer el Rec 1 la sumamos, la resistencia 1 la sumamos con el Rec 2, que nos da la resistencia número 3, que nos da un total 444.44 ohms. Hasta aquí vamos bien. Y ya nos llevamos la resistencia Rec 1. La resistencia Rec 2 ya desapareció. Por consecuente, vamos a unificar la resistencia Rec 3 y la resistencia Rec 1 para hacer la resistencia Rec 4, que es la que tenemos aquí en este circuito. Al hacer el cálculo de la Rec 3 junto con la Rec 1, que este es el resultado que nos dio la Rec 1, nos da un total de 325 ohms, que sería la Rec 4, la resistencia total de todo este circuito. Eso lo utilizaremos más adelante para saber la corriente, asimismo la potencia. Al conocer nosotros ya la resistencia, como en el triángulo que les mencionaba al inicio del video, al tener nosotros ya el voltaje, que es una fuente a 12 volts, y asimismo haber obtenido la resistencia total del circuito, vamos a pasar a desconocer lo que es la corriente. En este caso se divide el voltaje sobre la resistencia, que son ohms, y nos da un total de 0.36 amperes en todo el circuito. Como les mencionaba, para sacar el wattaje o la potencia, ya tenemos lo que es el voltaje, que son 12 volts, el amperaje, que son 0.36 amperes. Esta es la fórmula para poder obtener la potencia, que es voltaje por intensidad, que da igual a watts. Entonces ya conocemos el voltaje, que son 12 volts, lo multiplicamos por 0.36 amperes, igual a 4.32 watts, que es lo que se consume en este circuito de watts.